Buenas noches. México está lleno de noticias, ni se diga el resultado de la consulta de revocación de mandato, pero pues se inscribe nuestro país en un planeta donde también se está viviendo pues una tensión que no cesa por la guerra de invasión de Rusia o la Federación Rusa contra Ucrania, y por eso me da mucho gusto saludar de nueva cuenta al embajador de México ante las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de este organismo internacional, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos. Me da gusto saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Llamó mucho la atención la semana pasada que en la propuesta de expulsar a la Federación Rusa del organismo de la ONU que se encarga de vigilar el respeto a los derechos humanos, México se abstuviera, Juan Ramón. Yo no sé si esto de abstenerse no es un voto en favor de la Federación Rusa y del gobierno de Vladimir Putin. Obviamente que no. Si ese hubiera sido el caso, hubiéramos votado en contra de esta resolución que, en primer lugar, debo decir que la verdad es que se hizo con mucha prisa. Es una resolución de 3 párrafos, no se sometió a consultas y el resultado de ello fue malo, fue contradictorio del objetivo que se pretendía lograr. Sí se logró expulsar a la Federación de Rusia de ese consejo, con lo cual además, pues lo único que hace es darle una salida falsa para que no rinda cuentas ante ese consejo. Pero además, Carlos, como he tratado de explicarlo, el grupo, digamos, de Occidente, que fue el que encabezó esta resolución, perdió 50 votos. Las resoluciones previas, incluida la que presentó México junto con Francia, tuvieron 140 votos. Esta tuvo 93, ni siquiera alcanzó la mayoría simple, que serían 97 votos. Pero se aprueba porque solamente se cuantifican, este es el sistema que tiene la ONU para este tipo de resoluciones, los votos a favor y los votos en contra. Por cierto, en los votos en contra, que son los que hubieran sido a favor de la Federación Rusa, esta resolución logró que en lugar de quedarse con los 5 que tenían cuando México y Francia presentamos nuestra resolución, ahora tuvieran 24. Entonces, los resultados no salieron bien, la posición de México fue muy clara, son momentos de que todos estemos en la mesa hablando en nuestras grandes diferencias, porque de eso se trata el multilateralismo. Expulsar a alguien, suspender a alguien, no resuelve. Cancela la posibilidad de diálogo. Claro, y polarizas más las cosas. La gran crítica que hay que hacer a la ONU nos la hizo directamente el presidente Zelensky cuando nos informó en el Consejo de Seguridad. Y dijo claramente, no puede ser que el Consejo siga estando paralizado. Y resoluciones como la de la semana pasada ahondaron la polarización. México no quiere hacer eso. México quiere formar parte del esfuerzo colectivo para tratar de encontrar la única solución posible en Ucrania, que es una solución negociada por la vía diplomática, en donde haya un acuerdo, y los acuerdos se suscriben entre las partes que están en conflicto. Si expulsas a una de las partes en conflicto, alejas la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, embajador, pues todo indica que Rusia no cede y al parecer quiere consolidar su posición a lo largo de su frontera occidental, pues en territorios que se supone son de Ucrania. No se supone que son de Ucrania. Y pues no sé qué análisis estén haciendo en el Consejo de Seguridad, y entiendo que pues la representación que tú encabezas tiene inclusive asesoría de la Marina y el Ejército.
¿qué es lo que perciben que está ocurriendo o que puede ocurrir en los próximos días? Así es, Carlos, qué bueno que lo mencionas porque es importante que el auditorio lo sepa. México cuenta, la misión de México, con un agregado militar y un agregado naval, que son gente de primera, de toda la confianza de las Fuerzas Armadas del país y también de la Cancillería y de un servidor. Y ellos forman parte del Comité de Estado Mayor del Consejo de Seguridad, porque México forma parte del Consejo. Entonces, ¿Hay un Estado Mayor militar en la ONU? Sí, claro, hay un Estado Mayor del Consejo de Seguridad y ellos, precisamente en situaciones como esta, pues hacen los análisis militares que se requieren para entender mejor cómo se están reagrupando las fuerzas y hacia dónde van. Entonces, la información que nos comparten por esa vía nos hace pensar que en efecto, como tú señalabas, es altamente probable que en las próximas semanas o días pueda haber un nuevo embate más fuerte en esa región, la región oriental de Ucrania, que es la que colinda con el Mar Negro y que es la continuación del Valle del Donbass, en el que hay estos territorios que históricamente han tenido digamos, una militancia separatista y que... Prorrusa. Exactamente, y que, bueno, pues si todo eso queda bajo control de la Federación de Rusia hasta Crimea, pues representaría estratégicamente una parte muy importante del territorio de Ucrania. Por eso México, y lo quiero volver a enfatizar, apoya la integridad territorial de Ucrania y el respeto a sus fronteras internacionalmente reconocidas. A menos que se resuelva mediante, no sé, la voluntad de la población y una negociación, digamos, civilizada, ¿no? Es que yo creo que mientras no haya, digamos, como que algún objetivo militar que se haya alcanzado, va a ser muy difícil empezar a tener elementos realmente para una negociación, para una paz acordada, que hasta ahora no se ve fácil, aunque hay que reconocer que Turquía ha jugado un papel muy interesante en la mediación y quizá de todos los intentos que se han hecho hasta ahora, el que yo veo que tiene más posibilidades de consolidar algún tipo de mesa de negociación seria es el que se está llevando a cabo en Estambul. Pero en esto, embajador, en el Consejo de Seguridad deben tener mejor idea de lo que ha sido también la guerra de noticias falsas. Rusia alega que, por ejemplo, el misil ese que ponen dedicado a matar niños, pues que no es cierto, que es un montaje ucraniano. ¿Qué piensan en el Consejo de Seguridad? ¿Qué piensa el embajador de México ante la ONU? Mira, creo que en primer lugar hay que decirlo, claro que hay una guerra de propaganda, hay una guerra de noticias que tienen que corroborarse y por eso también es importante reforzar lo que México ha venido proponiendo y vamos a seguir insistiendo, que es que se forme a la brevedad ya el expediente de la investigación imparcial, sea de la Corte Penal Internacional o en su caso de algún tribunal especializado para que se lleve a cabo una investigación rigurosa de todo esto que estamos viendo en imágenes que son verdaderamente desgarradoras, son sí. Muy duras. Pero que quizás no sean prueba plena desde el punto de vista jurídico. Exactamente, pero fíjate tú que estás hablando de supuestos crímenes de guerra, que yo creo que los ha habido, pero hay que documentarlo, hay que probarlo, y hay que llevarlo a la instancia correspondiente para que los responsables, una vez que se tipifiquen los delitos que cometieron, rindan cuentas ante ese tribunal internacional. Eso hace mucho más sentido que andar suspendiendo a alguien de un consejo. Claro. Ese es el fondo del asunto y no queremos que se desvirtúe. Y en eso México ha sido muy consistente sí. Y yo creo que se va a avanzar por esa vía, Carlos. Ojalá. Porque es muy importante que esto no quede impune, obviamente. Y ojalá pueda haber una pausa humanitaria,
sobre todo en aquellas regiones que todavía hay mucha población civil que está en medio del fuego cruzado y hay que desplazarlas a un lugar más seguro y apoyarlas. Y este es parte del sentido que tuvo la iniciativa que presentamos junto con Francia. Entonces está muy complicado, en efecto, todavía el panorama. Embajador, ¿cuál es el criterio mexicano representado por el doctor Juan Ramón de la Fuente en la ONU y el Consejo de Seguridad sobre esta pues vieja cosa que viene a ser una de las coartadas, no sé si cierta o falsa, de la Federación Rusa, de su temor de que Ucrania se incorpore a la OTAN, cuando la OTAN además anuncia que seguirá reforzando con equipo militar a Ucrania? Y no entiendo por qué la ONU no, o alguna instancia de la organización, no insta a la OTAN a hacer una declaración franca, un compromiso de no pues inscribir a Ucrania dentro de la organización, porque Putin ve eso como una amenaza, como si tuviéramos acá misiles, ya lo han dicho, lo dijo Kissinger, entre Canadá y Estados Unidos, o entre México y Estados Unidos. ¿Quién admitiría tener en esa frontera una posibilidad de ataque multinacional? Sí, mira, a ver, la OTAN supuestamente es un tratado militar con fines defensivos, eso dicen. Obviamente los adversarios, en este caso Rusia, pues dice que no es nada más con fines defensivos, que es también con fines ofensivos. Hasta donde sabemos, ha habido ya alguna declaración del propio presidente Zelensky de retirar por lo pronto la solicitud de ingreso. Entonces creo que eso ha ayudado a que ese tema en particular que señales en este momento no sea el que esté determinando. No, pero está el refaccionamiento de equipo militar y eso también debe calentar a los rusos. Exactamente. Entonces, son el tipo de cosas que urge se revisen en una mesa de diálogo. Juan Ramón de la Fuente, te agradezco mucho esta conversación. El tiempo del asalto se ha acabado, pero en otra oportunidad voy a tocar tu puerta, ¿te parece? Siempre estaré dispuesto para compartir con el asalto los temas que pudieran ser de interés para su conductor y para su auditorio. Muchas gracias, doctor Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.